Moisés, narrando el encuentro que el pueblo de Israel tuvo con Jehová en Sión, dice lo siguiente. Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Estén preparados para el día tercero, porque al día tercero Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, espesa nube sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Esta es la introducción a los 10 mandamientos. Es precisamente allí en Éxodo 20 que Dios hace su pacto con el pueblo de Israel. El evento es espectacular en todo sentido, ¿no? Es una experiencia sin par, lo más glorioso, lo más espantoso, lo más tremendo, lo más elevado posible. Y es por eso que Sinaí para el judío es tierra santa. Es el lugar sagrado en donde Dios pactó con su pueblo Israel. Así que en la mente del judío, si un hebreo osara rechazar a Sinaí y lo que Sinaí representa, es decir, la ley, sería negar su identidad como judío, sería abandonar a su pueblo, sería abandonar y rechazar a Jehová mismo, quien habló con Israel en dicho monte. Así pareciera. Pero ya que Cristo vino, el Evangelio precisamente nos instruye de que debemos aferrarnos a Cristo y no a la ley. De que debemos encontrar libertad en Cristo y no en Moisés y la ley. Entonces los cristianos hebreos del primer siglo se encontraban con un problema. Cuando ellos dejaron de guardar la ley y creyeron en Jesús como su único Salvador, fueron rechazados por sus familias, porque sus familias judías pensaron que ellos estaban abandonando al Dios de Sinaí. Y los hebreos del primer siglo entonces fueron muy tentados a seguir aferrándose al monte Sinaí, a la ley, y no aceptar a Cristo, y así evitar el rechazo de su familia. Y es por eso que el autor de Hebreos de manera magistral demuestra que más bien es el seguir aferrándose a Sinaí que constituye un abandono de Jehová. Porque Jehová ya no habla desde Sinaí, sino que nos ha hablado en su Hijo cuando le mandó a la tierra desde Sión. Al aferrarse a Sinaí, los hebreos del primer siglo estaban en peligro de perecer por la misma incredulidad por la cual sus padres murieron en el desierto cuando ellos rechazaron escuchar la voz de Dios, que ahora nos habla en Cristo. Y sus Josías, eso suena interesante, hablar de judíos y hebreos, de Sinaí, de Sión, pero yo soy gentil. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, en primer lugar, si los israelitas fueron juzgados en el desierto por su incredulidad, cuando Dios les habló desde Sinaí, ¿cuándo más crees que seremos nosotros juzgados si no creemos en Jesús
y no creemos cuando Dios nos habla por medio de Él. Además, aunque la situación sí es un poco diferente, pero el concepto es el mismo, ¿no? Que debemos abandonar todas las cosas de este mundo, los ritos de este mundo, las obras nuestras y creer en el único camino hacia Dios, que es Jesucristo. Debemos correr a Cristo a todo costo, sin temer las consecuencias, ¿no? Sin pensar en el rechazo de nuestra familia o la persecución de este mundo, porque el único que debemos temer es Dios. Así que en esta mañana vamos a estar en Hebreos 12, estudiando Hebreos 12, de los versículos del 15 al 24, donde vamos a ver dos razones por las que hoy debemos correr a Cristo todos nuestros días. Dos razones por las que hoy debemos correr a Cristo. En primer lugar, porque el mejor momento es ahora. Y segundo, porque el mejor monte es celestial, no terrenal. Si tienen sus Biblias, vamos a leer el texto, Hebreos 12, 15. Hebreos 12, 15 al 24. Dice así la palabra de Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Señor, necesitamos tu ayuda. Así que te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes. Queremos entender tu palabra. Queremos comprender lo que significa y lo que implica para nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a poner en práctica lo que este texto nos dice para tu gloria y para tu honra. Amén. Entonces, el mejor momento de correr a Cristo es ahora, no es mañana. Mira cómo empieza en el versículo 15 diciendo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora, pensando un poco en el contexto de donde estamos en Hebreos 12, recuerdan que el autor nos ha explicado que estamos en una carrera, ¿no? Y que solamente seremos vencedores si terminamos la carrera. Por eso la importancia de fijar nuestros ojos en Jesús y correr con toda velocidad hasta el final. Porque no vale empezar la carrera, hay que acabarla, hay que terminarla. Y por eso dice, debemos mirar bien, estar bien atentos para asegurar que todos estamos corriendo debidamente, ¿no? Y me encanta este aspecto del libro de Hebreos que presenta la carrera no solamente en términos de un corredor individual y que yo debo correr hasta el final, sino que todos estamos corriendo. Y debemos asegurar de que todos llegamos al final. Debo estar atento no solo por mí mismo, sino por los demás. Yo tengo una responsabilidad hacia ustedes y ustedes hacia mí, para que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios.
¿no? Ganamos cuando todos llegamos al final, no cuando uno llega. No queremos que nadie quede atrás. Y eso ha sido un tema importante en este libro. Recuerdan ahí atrás en Hebreos 3:12, dice, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el pecado. Es importante que estemos mirando, atentos, para asegurar de que todos estamos corriendo hacia Cristo todos los días. Dices, ¿cuál es mi deber en particular? Bueno, dice de que nadie, que ninguna persona en nuestro medio deje de alcanzar la gracia de Dios. Dices, eso es curioso, Josías, ¿qué significa esto? ¿Un cristiano puede dejar de alcanzar la gracia de Dios? No, si prestamos atención al contexto, el autor nos está hablando de los falsos convertidos. Gente que viene a la iglesia, tal vez piensa que es salva, pero no lo es. De hecho, en el primer siglo se trata de hebreos que en este momento están probando a Cristo, están probando al cristianismo. Y obviamente si corren a Cristo y creen en Cristo serán salvos, pero si regresan al judaísmo, es que no van a alcanzar la gracia de Dios, no van a ser salvos. Y menciono esto porque algunos dicen que el libro de Hebreos enseña que la salvación se pierde, pero eso no es cierto. Y el lenguaje acá lo afirma, de que no está hablando de una persona que recibe la gracia de Dios y luego la pierde. Está hablando, dice, de gente que nunca alcanza la gracia de Dios. Además de esto, si prestamos atención a la forma en que el autor de Hebreos habla de la salvación, nos damos cuenta de que no está hablando del pasado. A veces la Biblia cuando habla de la salvación habla de la justificación. En el momento en el pasado cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo y Dios nos declaró justos, ¿no? Pero aunque Pablo lo usa así, algunos otros autores, acá el contexto es diferente. La Biblia en otras partes habla de la salvación y la gracia de Dios como algo futuro, algo que vamos a recibir. Entonces enfatiza más la glorificación. Y ese es el contexto de Hebreos, en particular el capítulo 11. Recuerdan de que en el capítulo 11 nos habló de los héroes de la fe. Y lo que marcó a cada uno de ellos es de que no recibieron lo prometido. Ellos murieron sin haber recibido la gracia de la glorificación. De hecho, todavía siguen esperando. El versículo 40 dice que ellos no han sido glorificados todavía para que no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, de que esa gracia de recibir lo que Dios prometió, de reinar con Cristo eternamente, con nuevos cuerpos en una nueva tierra, nadie ha recibido eso todavía. Estamos corriendo, esperando un día recibir eso. Entonces, el aspecto de la salvación que el autor señala acá es de que al final de nuestras vidas, cuando terminamos la carrera, vamos a recibir esa gracia de Dios, la gracia de la glorificación, cuando Dios va a cumplir con todas las promesas que nos ha hecho. Y por eso la necesidad de tener fe hasta el final, porque la fe es la certeza de las cosas que se esperan, del futuro, esa glorificación. Hay varias otras partes de la Biblia que hablan de la salvación y de la gracia de esa manera. Recuerdan que Pedro dice en 1 Pedro 1:13 que debemos esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, de la misma manera, el autor nos exhorta. Debemos correr hasta el final cuando vamos a recibir esa gracia. Entonces, cuando el autor dice que debemos asegurar de que nadie acá deje de alcanzar la gracia de Dios, no se refiere a que una persona puede ser justificada y luego perder ese perdón, sino más bien está diciendo que puede haber gente acá en nuestro medio que nunca llegan al cielo, que no llegan a recibir la gracia de la glorificación, no reciben las promesas divinas porque no corren a Cristo hasta el final, no confían en Cristo.
abandonan su confesión. Obvio, en el contexto de Hebreos, se trata de una persona que regresa al judaísmo y rechaza a Jesús como su Mesías. Para aclarar, entendemos teológicamente de que si alguien no persevera es porque nunca fue salvo, salido de nosotros porque no eran de nosotros. Pero el énfasis acá es sobre nuestra responsabilidad de correr hacia el final. Y esa interpretación se confirma por el hecho de que el autor de Hebreos acá está citando a Moisés, está citando a Deuteronomio 29. No tienen que buscarlo, yo se los leo, pero si quieren apuntar es Deuteronomio 29, 18, en donde Moisés está amonestando a los judíos de que si ellos abandonaron su fe, que Dios no los iba a perdonar. Dice así, Deuteronomio 29, 18. Y van a ver de que el versículo que estamos leyendo es una cita casi exacta de esto. Moisés dice, no sea que haya entre vosotros varón, o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel o ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Entonces el punto es el mismo, ¿no? De que si alguien abandona a Cristo, si alguien abandona a Dios, de que Dios jamás le va a perdonar. Por eso la urgencia de mantenernos firmes y correr a Cristo todos los días. Pero la otra cosa que encontramos en las dos citas es el énfasis sobre el rol de toda la comunidad, de que nosotros debemos vigilar los unos por los otros. Debemos asegurar de que nadie en nuestro medio abandone a Dios. Porque si uno abandona, no solamente afecta a esa persona, afecta a toda la congregación, afecta a todos. Dice, regresando a Hebreos 12, dice que si alguno deja de alcanzar la gracia de Dios, de que esa persona puede estorbar y luego contaminar a muchos, dice. Como una raíz, una sola raíz amarga puede arruinar una sección entera de una cosecha. Un solo incrédulo puede causar muchos problemas en la iglesia y contaminar a muchos otros para que ellos tampoco crean. Y por eso la importancia de vigilar, de ayudarnos los unos a los otros. A lo mejor no se ve como algo tan importante, tan serio, pero la amargura es terriblemente contagiosa. Si pensamos en el contexto de Israel, un solo israelita comenzó a murmurar contra el liderazgo y se quejó. Y de repente hay un grupo entero que se está peleando, permitiendo que la insatisfacción con Dios floreciera en sus corazones y Dios tiene que comer todo el grupo con la tierra. Unos espías se quejan y luego toda la multitud termina muerto. Tenemos que vigilar. Tenemos que vigilar. Si ves una raíz de amargura en tu propio corazón o en el corazón de otro, le dices, no vamos a permitir eso. No vamos en pos de servir a ese Dios. No vamos a escuchar esas mentiras. Vamos a gozarnos en Cristo. Mejor cantemos un himno. No vamos a quejarnos, ¿no? ¿Ves? El problema es de que el descontento no queda dentro de uno, sino que contamina a otros y termina en la incredulidad de muchos. Y es eso lo que tenemos que evitar, la incredulidad.
¿no? Vigilemos, hermanos, en vuestros corazones, en los corazones de otros, para matar la incredulidad en nuestro medio, animando los unos a los otros a crecer en nuestra fe, de agarrar las promesas de Dios con pasión y creerlas. Dios es fiel. Dios va a cumplir. Dios va a cumplir con todo lo que nos ha dicho. Y urge, a lo mejor suena como que hoy es para mañana. No, urge hacerlo hoy. Hoy es el momento de lidiar con la incredulidad en tu corazón, en el corazón de otro. Si hoy no lidias con la incredulidad, mañana no alcanzarás la gracia de Dios. Dices, Josías, esto suena un poco exagerado. Bueno, si no me crees, vean el versículo 16. Veamos el caso de Esaú, un hombre que también pensó que podía pecar hoy y arrepentirse mañana. Veamos cómo le fue. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Habla de Esaú como un apóstata, fornicario, profano. Algunos dicen que la fornicación se trata de la fornicación espiritual, de adorar a otros dioses. No veo la necesidad de decir esto. En Génesis lo presenta como fornicario. Él, de hecho, para amargar el espíritu de sus padres, se casa con 2 mujeres eteas. Génesis 26, 34. Y creo que entendemos esto, que la fornicación, como cualquier otro pecado, nos aleja de Dios y nos guía a la incredulidad. Y creo que de alguna manera u otra todos hemos experimentado esto, ¿no? De que tú cuando andas en los caminos de Dios y estás acá en la iglesia, estás orando, estás meditando en la palabra de Dios y estás cantando himnos, pues las promesas que Dios nos hace en la Escritura se hacen tan vívidas, ¿no? Tan reales, ¿no? Que por fe casi puedes tocar la nueva Jerusalén. Y casi, o sea, como que sientes su sabor. Es tan real. Pero luego codicias el marido de tu hermana. Luego caes en fornicación. Y ese pecado hace crecer la incredulidad. Impide el crecimiento de tu fe. Y el pecado te hace dudar de la bondad de Dios, ¿no? Además dice que Esaú era profano, que no le importaba lo sagrado, lo santo. Lo sabemos porque vendió su primogenitura para llenar su barriga, una sola comida, dice. Piensen en esto. Esaú está en el linaje del Mesías prometido, el primogénito por el cual debía llegar el Mesías, y a él no le importa eso. Prefiere comer. No entiende lo espiritual, no entiende lo eterno. Solamente piensa en lo terrenal y lo temporal. Es un hombre mundano en todo sentido, preocupado por las cosas de este mundo y no las cosas de Dios. Y por eso es una perfecta ilustración de Sinaí y del judaísmo, que es terrenal y temporal, en contraste a Jesús y Sión, que es eterno y es espiritual. Y pensando en eso, lo profano y cómo eso también nos guía hacia la incredulidad. ¿No ves lo mismo en tu vida? De que cuando no aprecias lo espiritual, cuando no vienes a la iglesia, cuando no valoras las cosas de Dios, sino que andas en las preocupaciones de este mundo, ¿qué pasa? Crece la incredulidad en tu corazón, las raíces amargas florecen. Las promesas de Dios ya no se ven tan reales. No seamos como Esaú, no seamos así. Aunque pienses, bueno, es un momento y mañana me arrepiento. Pero dice el versículo 17, ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Es una horrenda verdad acá, una terrible verdad acá.
Dice en primer lugar, versículo 16, que Esaú vendió su primogenitura, ¿sí? Como si no fuese nada. Pero seguro pensó esto. Bueno, la primogenitura, eso se trata de las posesiones de mi padre. Ya tengo mi ganado, ya tengo mis ovejas, no importa, yo voy a comer a gusto. Y luego después voy a recibir la bendición de mi padre. Y eso es lo que importa. Mañana seré bendecido. Hoy voy a vender mi primogenitura, pero mañana seré bendecido. Pero mañana es el día de Satanás, ¿no? Satanás está contento con toda tu piedad, todas tus promesas, siempre y cuando lo hagas mañana y no hoy. ¿Sí? El problema es de que no somos soberanos, hermanos. No controlamos el futuro, no sabemos lo que va a pasar mañana. Es lo mismo que pasó a Esaú, que Esaú pensó que iba a ser bendecido después, pero luego ¿qué pasa? Jacob miente. Jacob engaña a Isaac. Isaac bendice a Jacob en vez de Esaú. Y ya no pudo bendecir a Esaú. En ninguna manera fue totalmente desechado. Esaú, en el momento de vender su primogenitura, pensó que no era gran cosa. Pero resultó en una catástrofe completa. Y Esaú lo lamenta mucho, hubo mucho remordimiento. Siente re feo, siente tan mal que llora con lágrimas a su padre. Padre, bendíceme también a mí. Pero no pudo rectificar la situación, no hubo manera de cambiarlo. Fue desechado. Ya fue demasiado tarde. Y por eso debemos correr a Cristo hoy, debemos perseverar hoy, porque no sabes el futuro, no sabes lo que va a pasar mañana. Dices, voy a pecar hoy, mañana me arrepiento. Jesucristo te dice, necio, esta misma noche Dios te reclama el alma. No tienes la vida comprada, no puedes arrepentirte mañana. Hoy Dios promete de que si corremos a Cristo, Él nos recibe. Mañana no sabemos lo que va a pasar. Pero también quisiera aclarar un punto teológico acá. El texto no está afirmando de que si Dios en su gracia te permite arrepentir mañana, de que mañana Dios no te va a aceptar. Dios es siempre misericordioso. Dios es grande en su gracia. Si uno se arrepiente, pide perdón en el nombre de Cristo, Dios siempre le perdona. Algunos leen este pasaje y piensan de que lo que está pasando es de que Esaú quiso arrepentirse y Dios no le permite. Pero esto no es lo que dice. No dice esto. Observen bien el versículo. No dice que Esaú quiso el arrepentimiento y lo procuró con lágrimas, sino que dice de que Esaú quiso la bendición y la procuró con lágrimas, pero no pudo recibir la bendición porque no hubo manera de cambiar la situación, no hubo lugar para arrepentimiento. Es tan importante porque el autor de Hebreos lo ha estado enfatizando. Dios en su gran bondad, en su misericordia, siempre nos recibe si nos arrepentimos. Si hoy te arrepientes, Dios te perdona hoy. Sin embargo, si no te arrepientes hoy y dices mañana lo hago, mañana, aunque Dios será igual de misericordioso, tu corazón puede ser tan duro de que no podrás. ¿Se me explica? Mañana tú puedes estar muerto. Por eso la necesidad de actuar hoy. No sabes si tú podrás venir a Dios mañana. Debemos todos correr a Cristo hoy, seguir corriendo todos los días de nuestras vidas porque el único momento de correr a Cristo es hoy. Mañana no sabemos. Bueno, el autor nos presenta con una segunda razón de por qué debemos correr a Cristo y es porque Cristo habita en el mejor monte.
no mora en Sinaí con la ley y con el antiguo pacto, sino que habita en Sión. Dice ahí en el versículo 18, no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Y lo que el autor va a hacer en estos versículos es hacer una comparación, un contraste entre el monte Sinaí, lugar donde los israelitas recibieron el antiguo pacto, y el monte Sión, la nueva Jerusalén, donde Dios mora hoy. Y entonces el autor empieza describiendo el encuentro que Dios tuvo con los israelitas en Sinaí, que ya leímos en Éxodo 19. Y nos presenta con 7 características del monte Sinaí. En primer lugar, dice que no nos hemos acercado a un monte que se podía palpar. Es decir, de que Sinaí es un monte físico que se puede tocar. Hoy puedes ir ahí y tocar el monte. En contraste, aunque implícito, Sión es un mejor monte porque es un monte espiritual, no físico. Continúa, dice, tampoco nos hemos acercado a un monte que ardía en fuego, como lo hacía Sinaí. Jehová es fuego consumidor. Entonces, obviamente, cuando Él habita ahí, consume el monte con fuego. Dice que tampoco nos acercamos a la oscuridad y las tinieblas en las que habitó Dios cuando habló con los israelitas. Tampoco nos acercamos a la tempestad, con todos los truenos que hubo y relámpagos y sonido de bocina, trompeta, así como pasó con Israel. Tampoco nos acercamos a un monte físico donde Dios les habló en voz alta, ¿no? Una voz que se escuchaba con oídos físicos. Todas esas cosas pasaron con Israel. De hecho, Moisés, cuando resume y repasa lo que pasó ahí en Éxodo 19, cuando lo hace en Deuteronomio, dice, os acercasteis y os pusiste al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras. Es tremendo lo que dice, ¿no? Y de hecho fue tan tremendo que los judíos simplemente no podrían soportar la experiencia. El autor continúa, versículo 19, diciendo de esa voz, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Dijeron, ya no, Moisés, dile a Dios que no nos hable más o vamos a morir. Es decir, rechazaron la voz de Dios. El autor de Hebreos va a enfatizar eso, de que los judíos cuando escucharon la voz de Dios no querían escucharla y la rechazaron. Y que Dios nos habla hoy en su palabra y no debemos rechazarla. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué rechazaron la voz de Dios? Versículo 20. Dice que porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Es decir, por temor a la muerte, no querían escuchar la voz de Dios. O sea, cuando Dios bajó al monte, su santidad contamina, afecta todo el monte, que queda santificado. Y ningún ser viviente podrá acercarse a Dios ni a su santidad, ¿no? Si piensas en la cena, o sea, estás ahí al pie del monte y atiendes algo y tu perro, o sea, va ahí al pie del monte, hay que apedrearlo. Atiendes otra cosa y tu hijo va y juega al pie del monte, apedrearlo. Dios es santo, 3 veces santo. Y el pueblo dijo, no podemos lidiar con eso, no podemos soportar eso. Mejor Moisés, tú hablas con Dios. Nosotros no. Es tremendo. Y no solamente para Israel, también para Moisés. Dice versículo 21, que tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Es decir, que Moisés también temblaba, literalmente temblaba Moisés. Era espantoso, terrible.
Dice que estuvo aterrorizado. Y pensando entonces en el contexto de los judíos, es de que esa experiencia que se describe en Éxodo 19 es la máxima expresión de la santidad de Dios, la pura revelación de Jehová, el punto más excelso de la Biblia, cuando Dios se manifiesta a su pueblo y les da la ley. Sinaí es lo que representa todo esto, el momento cuando Dios da la ley a Israel. Entonces, para el judío del primer siglo, si uno rechazara la ley, decir de que ya no tenemos que guardar la ley, sería un abandono del Dios de Sinaí, sería rechazar a Dios por completo. El autor dice no, es de hecho todo lo contrario. Debemos hoy abandonar a Sinaí, porque Dios ya no mora allí. Dios ya no habla desde allí. Dios mora en Sión y nos habla desde Sión. Así que ahora el autor va a darnos 7 características de Sión, contrastándolas con las 7 características que nos dio de Sinaí. Dice ahí en el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Qué maravilloso, os habéis acercado al monte de Sión. ¿Qué significa esto? Se entiende fácilmente que cuando los israelitas se acercaron al monte de Sinaí, eso se entiende, se acercaron físicamente a un monte físico. Pero cuando dice que nos acercamos al monte Sión, o sea, es un monte espiritual, ¿cómo nos acercamos? Bueno, es que el autor se da por sentado que hemos leído el resto de Hebreos, ¿no? Y ya ha usado este verbo varias veces. Escuchen Hebreos 4, 16, que dice, acerquémonos al trono de la gracia, donde Cristo, nuestro sumo sacerdote, ofrece el oportuno socorro. Hebreos 10, 19, acerquémonos al lugar santísimo por la sangre derramada de Cristo. Acerquémonos. Así que el autor ya nos ha explicado que nos acercamos al lugar donde Dios vive por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo. Si queremos acercarnos a la ciudad donde Dios vive, hay una sola manera de acercarnos al lugar santísimo. Una sola manera, un solo camino de acercarnos a la santidad de Dios. Debemos acercarnos por el camino nuevo y vivo que Cristo abrió por medio de su sacrificio en la cruz. Hebreos ha sido claro en cuanto a eso desde sus primeros versículos. Solamente por Cristo uno se acerca a Dios. Y por eso Sión es mejor que Sinaí, porque Dios es espíritu y no mora en Sinaí, sino que mora en Sión. ¿No? Aunque Dios descendió por unos momentos a Sinaí, pero mora eternamente en Sión. Acerquémonos pues allí, a la nueva Jerusalén, una ciudad que pronto descenderá del cielo. Además, si pensamos en el contexto, pues estos cristianos hebreos estaban siendo acusados por los judíos de abandonar al Dios de Israel. Se decía que al aceptar al Mesías, los hebreos estaban abandonando a Dios. Pero el autor muestra todo lo contrario. Dice, no, es únicamente por Cristo que verdaderamente nos acercamos a la presencia de Dios. Ustedes que están aferrados a Sinaí son los que están abandonando a Dios. Porque Dios, ¿dónde mora? Bueno, todo judío podría cantar, cantad a Jehová que habita en Sión. Además, algo curioso es de que si pensamos un poco en el contexto y la fecha cuando este libro se escribió, él no solamente habla de Dios en Sión y la ciudad de Dios, sino que menciona la Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial en contraste a la Jerusalén física, terrenal.
Y es posible por la fecha del escrito de la carta que los romanos ya estaban en camino a destruir a Jerusalén, ¿no? Los judíos se estaban aferrando a Jerusalén, aferrándose a su templo, aferrándose a todo lo que Sinaí representaba con el Antiguo Testamento y la ley, y estaban peleando contra Roma. Y los judíos iban a morir tratando de proteger una ciudad física. El autor de Hebreos constantemente exhorta a los hebreos y dice, Hebreos 13, 14, no tenemos aquí ciudad permanente. Palabras muy significativas para gente que estaba viviendo en Jerusalén. Aquí no tenemos ciudad permanente. Hay que abandonar a Jerusalén, abandonar al antiguo pacto, abandonar a Sinaí y abrazar a Cristo y el nuevo pacto. Además, pasando a la segunda característica, los judíos enfatizaban mucho el rol, el papel de los ángeles en Sinaí, que la ley fue dada por medio de los ángeles. Entonces pareciera que abrazar a Cristo como el único mediador sería un rechazo de los ángeles. Pero no, el autor dice, cuando nos acercamos a Sion, nos acercamos a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿No? Sí, ángeles estuvieron presentes en Sinaí cuando Dios dio la ley, pero ¿dónde viven los ángeles? En Sion. En Sion. También versículo 23 habla de la congregación. Seguro los judíos acusaban a los cristianos por rechazar la congregación de los judíos. Pero el autor afirma, los verdaderos primogénitos, los verdaderos creyentes, la congregación, el remanente, los justos, pues se ubican en la nueva Jerusalén, no la vieja. Dice ahí a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿No? Ser cristiano no constituye un abandono de la congregación, al contrario, es un acercamiento. ¿No? La palabra allí, congregación, es eclesía, iglesia. O sea, la verdadera asamblea de cristianos, o sea, no está en Sinaí, está en Sion. Y allí vamos, con los demás primogénitos. Dices, Josías, ¿por qué dice primogénitos? De que los creyentes son primogénitos. Bueno, tal vez en primer lugar por el contraste con Esaú. Esaú que vendió su primogenitura y abandonó su Dios y por lo tanto no llega al cielo. Pero también porque a lo largo de todo Hebreos nos ha hablado del primogénito, Cristo Jesús, el heredero de todo. Pero Cristo en su gran gracia y en su bondad ha compartido su herencia con nosotros. Ahora nosotros somos coherederos con Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros heredamos la herencia de nuestro Padre. Cada ser cristiano, cada creyente que llega al cielo se convierte en un primogénito porque recibe la herencia que Dios le ha prometido. ¿No? Todo creyente que muere va al cielo, inscrito, registrado para estar ahí y habitar con el resto de la congregación. Además de esto, agrega de que nos acercamos al Dios, el juez de todos, o sea, para aclarar de que hablamos del Dios verdadero, el que va a juzgar a los vivos y los muertos, de acuerdo con sus hechos. Agrega también de que en Sion nos acercamos a los espíritus de los justos hechos perfectos. Una expresión que parece paralela a la forma que habló de los santos del Antiguo Testamento en Hebreos 11. Entonces parece lógico de que si ya habló de que la iglesia está en el cielo, que también habla de esos espíritus hechos perfectos. Y seguro hubo judíos del primer siglo diciendo, oye, ustedes que están abrazando a Cristo, a Jesús, están abandonando a Abraham, están abandonando a Moisés. El autor de Hebreos, no, todo lo contrario. O sea, ¿dónde está Abraham hoy? O sea, ¿tú quieres cenar con Abraham en las bodas del Cordero? Una sola manera de llegar ahí es por medio de Cristo.
por medio de Él. Entonces, abrazar a Cristo no es abandonar a los judíos. O sea, abrazar el Mesías prometido en Edén es la cosa más judía que un judío puede hacer. O sea, es recibir, es aceptar todas las promesas que Dios hizo a su pueblo Israel. Pero al final de cuentas, la razón principal de por qué debemos acercarnos a Sion se encuentra en el versículo 24. Y es de que allí mora Jesús, el mediador del nuevo pacto. Jesús, el mejor mediador de un mejor pacto establecido por medio de un mejor sacrificio. Eso debe ser motivo suficiente para todos nosotros, ¿no? El único mediador entre Dios y los hombres. No mora en Sinaí, sino en Sion. Y este nuevo pacto debía ser el anhelo de cada hebreo, cada judío. Es como que el autor de Hebreos esté diciendo, ¿por qué te aferras a Sinaí, el viejo pacto? O sea, ¿no recuerdas lo que pasó en Sinaí? O sea, es un lugar de idolatría, el becerro de oro, es un lugar de juicio donde Dios mata a miles. O sea, ¿por qué deseas acercarte a ese monte? Es un lugar de muerte para el judío. Y la razón lo explica Moisés una y otra vez en la ley. Escucha Deuteronomio 29:4. La razón de por qué la ley mató al judío. Y no es porque la ley está mal, sino el corazón del hombre está mal. Dice Moisés, hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Entonces Jehová da su ley, pero el judío no tiene la capacidad de obedecer. Tenían corazones de piedra, no capaces de obedecer. Eran huesos secos, no capaces de sentir. Eran leopardos, incapaces de lavar sus manchas. Eran como nosotros antes de Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados, sin la capacidad de obedecer a Dios. Pecadores careciendo de la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Pero a lo largo de toda la Biblia, Dios promete, aunque hoy la ley les está matando, un día será diferente, porque yo voy a darles nuevos corazones, nueva capacidad para obedecer mi ley. Escuchen Deuteronomio 30, eso no es algo del Nuevo Testamento. Recién, en la ley, en Deuteronomio 30, versículo 6, Moisés dice, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. En la ley, en el antiguo pacto, Dios dijo, ustedes obedezcan cada una de mis leyes y pueden vivir. No eran capaces, murieron. Entonces promete en el nuevo pacto, yo voy a quitar sus corazones de piedra, darles nuevos corazones para que puedan amarme, para que puedan obedecerme. Una promesa que se repite una y otra vez en el Antiguo Testamento. Jeremías dice, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Ezequiel dice, os daré el corazón nuevo, pondré espíritu nuevo entre vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, los pongáis por obra. El judío del primer siglo, el hebreo del primer siglo debía anhelar eso. El nuevo pacto. No abrazar a Sinaí, el antiguo pacto, sino abrazar al Mesías, el mediador de un nuevo pacto, un mejor pacto. Ese es el pacto que Jesús media desde Sión, mucho mejor que el pacto que Dios hizo en Sinaí. El antiguo pacto trajo muerte, el nuevo pacto trae vida, trae perdón. Sinaí entonces representa la ley, representa las obras, representa la esclavitud al pecado. Mientras que mientras que Sión representa la gracia, la fe y la libertad en Cristo. Ahora, ¿por qué hay perdón en Cristo?
la última frase. Dice que en Sión nos acercamos a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. En Sinaí los judíos se acercan a la sangre de animales que nunca pueden quitar el pecado. Pero en Sión, en la ciudad de nuestro Dios, nos acercamos a la sangre rociada de Cristo. La palabra rociada es importante porque comunica de que su sangre se está presentando al altar, siendo rociada para la propiciación de nuestros pecados. Y es por eso que la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. Porque recuerdan ahí en Génesis 4 que la sangre de Abel demandaba muerte. Caín mata a su hermano y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y Caín dice, ¿a mí qué me importa? Y Dios dice, la sangre de tu hermano me clama desde la tierra, demandando tu muerte, demandando juicio. La sangre de Abel demandaba muerte, la sangre de Cristo demanda vida, demanda perdón completo. Cada vez que pecamos como cristianos, la sangre de Cristo clama a Dios por nuestro perdón, por nuestra vida. Acerquémonos a Dios. Por medio de Jesucristo, hermanos, nos ofrece un perdón gratuito. ¿No estás cansado de tu pecado? ¿No estás cansado de este mundo? ¿Por qué esperas? Vamos a correr a Cristo hoy, hasta el final de nuestros días. Cuando llegamos allí, a Sión, la ciudad de nuestro Dios. No hay mejor momento. No seamos como Esaú, pensando que podemos arrepentirnos mañana. Hoy es el día de la salvación. Dios en este texto nos presenta con solamente dos caminos. El camino hacia Sinaí, el camino hacia Sión. Sinaí o Sión. Sinaí representa las obras del hombre, quien busca acercarse a Dios por medio de sus propios esfuerzos. Sinaí te invita a ganar tu entrada al cielo por medio de tus méritos. Sinaí te dice, tú puedes ser mejor que los demás. Tú puedes agradar a Dios por medio de tus obras. Sinaí te mata, porque jamás vas a poder agradar a Dios por medio de tus obras. Pero Sión te invita a agradar a Dios por medio de la fe. Sión te invita a creer en Jesús, quien murió en la cruz para borrar tu pecado. Sión te invita a correr a Jesús, quien te da nuevos esfuerzos para obedecerle. Sión te invita a pasar la eternidad con Dios en la nueva Jerusalén. Decídete hoy, ¿a qué monte vas? ¿Sinaí o Sión? Porque mañana el camino a Sión a lo mejor esté cerrado. Señor, te damos gracias por esa advertencia que necesitamos escucharla. Denos oídos para prestar atención a tu voz y correr hacia Cristo todos los días de nuestra vida hasta que lleguemos a tu presencia a recibir la herencia que nos has prometido. Ayúdanos, Señor, a ser atentos y vigilar, no solamente en nuestros propios corazones, sino en los demás. Porque queremos llegar todos juntos a tu ciudad, a agradecerte y glorificarte por la gran obra de salvación que has obrado en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén.